Romanos capítulo 1, versículos 16-17, considerado el corazón de la Escritura, o los textos más importantes de la Biblia. Recuerden que el versículo 17 fue lo que dio esa luz a Lutero, ¿no? Y comenzar la Reforma. Y entonces, estos son versículos claves para cada uno de nosotros. Y yo pensaba en estos versículos porque justamente un discípulo, para serlo, primeramente tiene que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo significa creer en el verdadero evangelio, ¿no? Que está en la Escritura. No lo que quizás por allí están haciéndose escuchar algunos voceros en nombre de Dios que no lo son. Y la palabra de Dios dice, le invito a que vayamos ahí a esos dos versículos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y realmente hay un escrito que quería compartir acerca de George Wilson, que decía: la impopularidad de un Cristo crucificado ha impulsado a muchos a presentar un mensaje que sea más apetecible para el gusto del incrédulo. Pero al despojarlo de la ofensa de la cruz, siempre se convierte en algo que es carente de eficacia. Un evangelio inofensivo también es un evangelio inoperante. De este modo, el cristianismo resulta más herido en la casa de sus simpatizantes, no de verdaderos creyentes. Y querido hermano, realmente Pablo en estos dos versículos quiere demostrar, creo yo también, esa pasión por aquellos perdidos y dándose cuenta que la única forma de que esas personas puedan alcanzar la salvación es por medio del evangelio. Y si nosotros somos unos verdaderos discípulos de Cristo, habremos nacido de nuevo por el evangelio. ¿Y cómo nosotros tenemos ese mandamiento? Tan claro en Mateo 28, 19, que es lo que escribo en el libro. El libro está basado en ese versículo, ¿sí? Todo el libro está basado en Mateo 28, versículos 19 y 20. Y es ese gran mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a estar asegurados de que cuando la persona, ¿no?, es alcanzada por Cristo, es alcanzado con un verdadero evangelio y no con algo adecuado a lo que quiere escuchar? Y Pablo está interesado en que realmente estos hermanos de la iglesia de Roma, como todos los demás, estén realmente conociendo qué es el evangelio, qué es realmente. Pero hay algo importante: cuando uno quiere predicar el evangelio real, el de la Biblia, tiene que darle una apertura mental a la persona que le estamos predicando de un costo, de algo que tiene que tener en claro. Y Pablo lo va a decir en esos dos versículos. Dice: no me avergüenzo del evangelio. Una de las cosas que tienes que tener en claro es que el evangelio no es algo que, como se dice hoy en día, es el plan maravilloso para tu vida, es que vas a ser un campeón, es que cuando vienes a Cristo, Dios está a su servicio como un mesero, diciéndole qué te hace falta, de qué te sirves, ¿no? Estoy aquí para servirte. Eso no es el evangelio. El evangelio es un mensaje en el cual, como dice Pablo, no me avergüenzo porque es poder de Dios. ¿Saben por qué? Porque es un evangelio, es un mensaje de los cuales no querrán ser oído. ¿Cuántas veces vamos a lugares y lo primero que nos dicen es: no me vengas con eso, por favor, no te quiero escuchar? O vas a algunos lugares y te dicen: mira, aquí de religión y de política no se habla. Es un mensaje que no se quiere oír. Entonces vos, cuando vas a predicar el evangelio o quieres ser un discípulo de Cristo, quieres predicar ese evangelio, tienes que decirle a las personas que van a creer un evangelio que no quiere ser escuchado, que no desea por ningún motivo ser escuchado. Un evangelio, dice Pablo, que no se avergüenza, porque vemos en la vida de Pablo que ese evangelio le trajo aflicciones, apedreado, cárceles. Como decía un pastor, cuando Pablo llegaba a una ciudad, ustedes vieron que él hacía ¿qué cosas? Miraba dónde estaba la sinagoga para ir a predicar. Algunos pastores decían: sí, Pablo va a la sinagoga, y después preguntaban dónde estaba la cárcel más cercana, porque sabía que terminaba seguro en una cárcel. El evangelio es un evangelio de aflicción. Y ese también es el evangelio que tenemos que predicar para que las personas sean realmente verdaderos creyentes. No el mensaje de color rosa o de un Papá Noel. Es un mensaje donde no va a ser querido escuchar. Es un mensaje que nos va a llevar a la aflicción. Es un mensaje de un moribundo.
no de un campeón. No es un mensaje de esos exitosos que venden bestseller. Es un mensaje de un moribundo. Es un mensaje que para la mayoría fue alguien que fue castigado por Dios, fue maldito. Las escrituras ustedes lo saben bien. Maldito aquel que es colgado en un madero. O sea que cuando nosotros predicamos ese evangelio y queremos ser discípulos, estamos diciendo, yo voy a creer un evangelio que no va a ser querido oír, es un evangelio que me va a llevar a la aflicción, es un evangelio de un moribundo, no de un campeón, es un evangelio que es de una persona que ha sido considerada un maldito. Ese es un evangelio de lo cual, si quieres ser un discípulo de Cristo y de quien quiera ser un discípulo y le estés predicando, tendrá que creerlo. No el mensaje que estamos escuchando, por desgracia, en muchísimas iglesias.